El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Desestigmarte. ¿Qué? ¿Qué es desestigmarte? ¿Qué es? El diccionario no lo define. No lo define. Se compone por el prefijo des, Ajá. que denota negación, y la palabra estigma, Ya, cara. que define la categoría social de ciertas personas, o por otra parte, la desaprobación social severa de un grupo de personas. Ok. Desestigmar es beber de la tacita de café de un ¿Tacita? paisano del camino. Es dejar las ataduras sociales para fraternizar con el otro en nombre de la bondad natural, Ajá. que ¿Cuál es bondad? opacada a menudo por el ¿Cuál? montón ¿Por de qué? estigmas que nos echan al saco ¿Quién? los malintencionados medios de comunicación. Ajá, los medios de comunicación, ajá. Desestigmar ¿Qué? es tender puentes donde encontremos muros Muros. y comenzar espirales donde encontremos rectángulos. ¿Qué está hablando? Es dar abrazos de corazón a corazón en respeto por el ser, por el profundo amor que le tenemos a la humanidad. No, Desestigmamos para ver si se acaban las guerras y otros estigmas falaces de este inmundo sistema. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Desestigmarte. El día de hoy conversaremos sobre el cine venezolano a propósito de sus 120 años. También conoceremos una receta bastante interesante en la cocina alternativa, muy fácil de hacer en casa, saludable para el cuerpo y el bolsillo. Y finalmente daremos un paseo noticioso por Latinoamérica y sus luchas en la sección desde Río Bravo hasta la Patagonia. Esto es Desestigmarte. En la producción y la moderación estamos Irani Serrano, Farid Colmenares, Laura Castillo y Daniel González. Y nos escuchan a través de la radio comunitaria Guachirón Guendial 98.5 FM, La Voz de los Pueblos, bajo la dirección de Wilmer Peraza. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0414-351-7730. Y así comenzamos. El cine es la unión, la reunión de todas las artes, el festejo de infinitos esfuerzos humanos que se hacen un producto finito de algunas horas que tal vez se pierde o perdura en el tiempo, en cada mirada, por descubrir algo real en el arte. Usted observa cómo su foto despierta a la vida, volviéndose más vívida, más detallada, hasta que minutos después tiene una imagen tan real como la vida misma. El cine venezolano viene mostrando gran nivel de madurez y evolución a lo largo de la historia de la cinematografía nacional. En ella podemos observar la abundancia de personajes y representantes de nuestra sociedad, como el malandro, el cifrino, la secretaria, el policía, todos ellos reflejando una realidad social política que se convirtió en el núcleo argumental del cine local.
Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, no es que brillan, no es que brillan, es que así se besan ellas, es que así se besan ellas. Si una nube vierte perlas, no es que llora, es que sube. Si una nube vierte perlas, no es que llora, es que sube, es que sube. Y en el aire siente el beso de otra nube, siente el beso de otra nube. Siente y fijo la mirada con ternura y embeleso. Siente y fijo la mirada con ternura y embeleso. No es que miro, no es que miro, es que mi alma te da un beso, es que mi alma te da un beso. Regresamos al programa Desestigmarte a través de la radio comunitaria Guachirón Guendial 98.5 FM, La Voz de los Pueblos. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el cine venezolano, su historia y bueno, su actualidad también. Tenemos a Laura, a Daniel, a Irani y a mí, Fari Colmenares. Comencemos pues. Bueno, por ahí escuchábamos Si de noche ves que brillan, de Vicente Emilio Sojo. ¿Eso es de qué película, Laura? Del Manzano Azul, este es del año 2011, del director Olegario Barrera. Una película que nos lleva a los Andes venezolanos, al amor de los abuelos, y nos muestra desde una casa muy humilde cómo es la vida en el campo. Bueno, pero ya va, para entender el cine venezolano vamos a comenzar con la historia, ¿no? Con su comienzo, el génesis del cine en Venezuela, que puede determinarse como el día 23 de enero de 1897, cuando se mostró en el Teatro Baral de Maracaibo 2 filmes que marcaron el inicio del cine venezolano: Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo y un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Aunque varios autores insisten que hay dudas acerca de la autoría de estas películas, originalmente se le atribuyen a Manuel y Guillermo Trujillo Durán. Podría decirse entonces que fueron uno de los primeros directores de cine en Venezuela, ¿no? Exacto. Bueno, además después de varios años, no es sino hasta los hasta los años 20, cuando ocurren avances realmente significativos dentro del séptimo arte venezolano. En 1921 se hace el primer documental científico, titulado El Trypanosoma venezolano, realizado por Edgar J. Anzola, Jacobo Carriles y Juan Iturbe. Bueno, ese es uno de mis géneros favoritos del cine, por aburrido que suene, pero el documental. Eso es lo que uno de los géneros que a mí más me apasiona en el cine. Y bueno, también vamos a hablar más adelante de algunos documentales que se han producido aquí en Venezuela en los últimos años. Además, el documental a mí me parece que de pronto para mucha gente es aburrido, pero es como en la literatura el ensayo. Exactamente. Propone tanto. ¿Qué cosas? Ese es mi género favorito en la literatura, el ensayo también. Sí, me gusta mucho leer ensayos. Además del ensayo, la literatura fantástica, pues, que influenció mucho a lo que fue la creación del cine, desde no solo en Venezuela, sino que en el mundo, pues. Primero se empezó con Georges Méliès y luego haciendo adaptaciones de Julio Verne, pues,
el viaje a la luna, 20.000 leguas de viaje submarino, y era como una recreación de lo fantástico, de lo que podía, más allá de la realidad. Y ese era siempre fue el objetivo. Aunque bueno, aquí en Venezuela se enfocó más a lo social, a todo el contexto que estamos viviendo en los años 70, 80, que fue más o menos como la edad de oro del cine. Y no debemos olvidar a Amabilis Cordero, que fue uno de los principales exponentes del cine venezolano, y Barquisimetano, y que también trajo uno de los primeros equipos de filmación a Venezuela, pues para comenzar a filmar. Eran en aquella época blanco y negro. En una de esas producciones de los que filmó era La procesión de la Divina Pastora. En 1928, precisamente. Ajá, y bueno, y aquí Laura no sé qué me puede decir de eso. Bueno, Amabilis es un orgullo para Barquisimeto. Además nació en Duaca, de la parte norte de Barquisimeto. Y bueno, sí, él fue el que compró varios los equipos, y él incursionó, digamos, desde una forma práctica lo que era el cine. No él lo estudió como tal, él lo que era fotógrafo, y él incursionó, hizo el trabajo de campo, como quien dice. Entonces Amabilis es como un Pío Tamayo, pero en el cine. Exactamente. Además que si vemos cronológicamente a cómo se estaban elaborando o se estaba desarrollando el cine en Europa, a cómo que llegó a Venezuela, hay una diferencia como de 10 años o poco, pues que creo que casi paralelamente estábamos muy cerca de lo que era el nacimiento del cine en Europa, pues. Y que estábamos muy en la onda, pues, que quien dice, como dicen. Al día, pues. Y en el año 51, además, no soy tan él hippie. funda la primera escuela de cine en el estado Lara, que se llamaba Estudios Lara. Así que él no solamente hacía cine y era fotógrafo, sino que también llevó como en vanguardia el estudio cinematográfico para el país. Bueno, imagínate tú, un fotógrafo que termina haciendo cine, una muestra también de la integralidad en las artes, ¿no? Cómo es importante un arte para la otra, y la fotografía y el cine definitivamente son dos artes que se relacionan mucho, y que bueno, de una puede surgir la otra, ¿no? Y es que decíamos al principio que el cine es la reunión de todas las artes, porque el cine no solamente es fotografía, no solamente es literatura, sino que también es danza, también es teatro, también es música. Sí. Realmente lo reúne todo, e incluso saca nuevos aspectos como la edición, el audio y el sonido se incluyen ahí. Mete hasta la ingeniería. Exactamente. Junta dos elementos que aparece, uno los puede ver contradictorios, que es la parte técnica, el trabajo técnico, y lo artístico, que a veces muchas personas hay un choque con respecto a esas ideas de la parte más elaborada del cine, que es la detrás de cámara. Exacto. Y la forma como se plasma en la pantalla, porque si no hay una preparación técnica que es la parte de la dirección, producción y para de contar, pues, dirección fotográfica, etcétera, la escritura, exacto, guión, pintura y si no hay nada de eso, pues si no hay un esquema elaborado, no hay película. Es un trabajo de hormiga el cine. Exacto. Yo de verdad creo que el cine es hasta un trabajo experimental que fusiona el arte incluso con lo científico, porque para llegar a tener ese producto de 2 horas, de 1 hora, de 5 minutos, por capítulos, como sea, se necesita un ingenio grandísimo, pues, que es como decía Laura, que meten a la ingeniería por los aspectos técnicos que comentaba Daniel. Entonces, de verdad, yo pienso, pues, que el cine es una cosa maravillosa. Es maravilloso que hoy en Desestigmarte, nuestro segundo programa, sea sobre el cine venezolano. Sí, y definitivamente que para hacer una obra maestra, como lo es una película, hace falta una gran preparación. Nuestra amiga Berta Freites está ofreciendo actualmente un taller de guión cinematográfico.
Ese taller de guión cinematográfico es un nivel básico y va a ser dictado en el Museo de Barquisimeto en horario sabatino, de 9:30 de la mañana a 2:30 del mediodía, con una duración de 20 horas y un costo de 2.000 bolívares. Las inscripciones están abiertas en la tienda del museo, en la carrera 15, entre calles 25 y 26, para quienes estén interesados en hacer este taller de guión y se quieran formar en todo esto que nosotros estamos hablando. Bueno, están invitados para que se unan a Y ese que tiene taller. hasta nivel 2. Sí, que hay un exacto. nivel 2. Es un estudio Claro. riguroso del guión. Yo me voy a meter. Vamos Por para aquí eso. ya estábamos pensando Estamos en eso. Estamos aquí pendientes. conspirando para participar en ese taller. Bueno, también en el año 1940 nace la productora Bolívar Films, fundada por Guillermo Villegas Blanco. Y fue a partir de ese momento que el cine en el país empezó a constituirse cada vez más como una industria, en el que esta productora llevaba las riendas, con coproducción con países como Argentina y México, que para la época demostraban un gran progreso industrial cinematográfico. Y en ese sentido, México se interesó en el talento de Rómulo Gallego, fundador de Ávila Films, llevando al cine a Juan de la Calle, que fue una de las más representativas obras que esta productora realizó. Y así los frutos arrojados de la Unión México-Venezuela se reflejaron en el éxito que tuvieron por la calidad que presentaron películas como Doña Bárbara de 1943, La Trepadora en el 44, Canaima en el 45 y Cantaclaro también en el año 45. Imagínate, un montón de películas en años muy seguidos y en el mismo año incluso. Sí, increíble el nivel de producción que había en ese momento y que bueno, luego como vamos a seguir discutiendo, eso se retomó. Vamos a una pausa musical, ¿no? Antes, Bueno, vamos a saludar a Crismar Torres, que está por acá, del colectivo Ciudad de Cólera. Llegó acá a la radio inesperadamente y siempre bien recibida en este programa. por supuesto Salud. que sí. Saludos. Vamos ahora sí a la pausa musical. Se pueden comunicar con nosotros a través de los números 0414-351-7730 o al 0426-158-4245. Por eso ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huerfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela quemará. Solo pido a mis amigos que allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra libertad. Por eso ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huerfanita ya no suena, que aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela quemará. Solo pido a mis amigos que allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra libertad. ¿Cansado de llegar de último a la cola? ¿No soporta el uñero que la comadre no le supo sacar?
¿Se le quemaron las caraotas por estar viendo la novela? No lo piense más y adquiere el innovador Banquito System. Su moderno y estilizado diseño de vanguardia le ofrece el confort que sus delicadas posaderas necesitan. ¿No soporta que le rayen el brazo con un marcador? El maravilloso Banquito System. Bien equipado con lo último en tecnología, Gringoland. con su práctico y versátil contador digital, usted podrá marcar dignamente su cola sin ser marcado como una res. Banquito System. Además, viene con una alarma integrada y programada permanentemente para sonar sin falta a las 5 de la madrugada del lunes a domingo para que usted sea el primer chicharrón en la cola del chino. Y con su extraordinario expendedor de cédulas falsas, usted podrá comprar el día que le plazca. Solo ajuste el terminal de cédula de su preferencia y listo. Y óigame bien, Radio Escucha, también se colea por usted. Y eso no es todo. Solo por el día de hoy le agregaremos a su compra el útil y dinámico Detector de bachaqueros. sin ningún cargo adicional. Usted podrá inutilizar a cualquier usurero con su potente pistola eléctrica de 5000 voltios de fuerza, ideal para cuando se está acabando la mercancía y usted es el número 4500 en la cola. Y por si fuera poco, si llama en los próximos 5 minutos, le enviaremos un paraguas usado y el periódico de ayer. Banquito System. Llama ya y ordena el fabuloso Banquito System. o búscalo en una de nuestras sucursales Avaro Import. ubicadas en todos los centros comerciales del país. Advertencia: si eres un bachaquero corres el riesgo de recibir una descarga eléctrica en el cuerpo. Banquito System. Y haz de tu cola la experiencia más placentera y satisfactoria del día. Así vivimos, entre tanto pan y circo, ideando pseudo soluciones transgénicas, mascando insaciablemente la costilla del vecino, tejiendo una red de excusas para pescar al más pendejo, con los bolsillos obesos, llenos de hipocresía verde, la viveza criolla como una forma de autodestrucción del pueblo mismo. Bueno, y tenía el Banquito System para los interesados. Seguimos el programa de Desestigmarte a través de la radio comunitaria Guachirón Cuendial 98.5 FM, La Voz de los Pueblos. En su programa de hoy tratando el tema sobre el cine venezolano. A propósito que el próximo jueves 28 de enero se cumplen 120 años de trayectoria del cine en Venezuela, por lo cual hay varias actividades, entre ellas algunas relacionadas con la Flor de Venezuela. Los invitamos a que busquen su sitio en las redes sociales, La Flor de Venezuela, que tiene varias actividades programadas para celebrar los 120 años del cine venezolano. También hoy, 21 de enero, está cumpliendo 88 años el arquitecto Frutovivas, quien diseñó también el monumento a la Flor de Venezuela. Así que vaya nuestro abrazo a Frutovivas. Se pueden comunicar con nosotros a través de los números 0414-351-7730 o al 0426-158-4245. Llama ya. Bueno, ahorita estábamos escuchando una canción de Daniel Santos que se llama El Preso. Esa salió en la película El Pez que Fuma del gran director Román Chalbó en 1977. Ese no es Leopoldo, ese preso. No, para nada. No creemos. Bueno, la figura de la mujer tras el lente. Que hablan las mujeres. Bueno, entre 1953 y 1959 se estrenaron 13 películas. Para ese momento, Venezuela gana un gran premio internacional como lo es el Festival de Cannes. Y por la película Araya, de la directora Margot Benacerraf. Ella era una directora de cine que primero estudió lengua y literatura en el Pedagógico de Caracas. Interesantísimo, mira. Estudiantes del Pedagógico, avíspense a ver si sale otra Margot o un Margot. Tenemos chance, muchachos. Bueno, y nació en Caracas el 14 de agosto de 1926. Bueno, ella esa película la hizo en 1959, que fue el año donde ganamos el premio de Cannes.
y tuvo una repercusión al nivel mundial increíble. Es una de las películas, es uno de los clásicos del cine mundial y bueno, Margot nos representa ahí, una mujer. Es un patrimonio de la cultura venezolana. Además, a mí me parece también interesante el hecho, pues, de que estamos hablando de los años 50, 60, esa década ya entrando, y Margot, siendo una mujer, logró... de un 60 a 70. No, eso es otro día, creo, ese es otro programa. Okay. Bueno, entonces, Margot, siendo mujer, incursionando en el cine de esta manera, debió haber sido también un revuelo. Por eso es que hablamos de la figura de la mujer tras el lente. No es solamente que salió la película Araya y fue magnífica, sino que además Araya fue una película también de una mujer, vista en el lente de una mujer, tras el lente de la mujer. Eso. Este segmento se llama así, La mujer tras el lente. Bueno, y también debemos recordar que para ese momento socialmente la mujer no era tomada en cuenta. En el cine eso realmente es una revolución. Claro, ni en el cine ni en ningún aspecto político. Es impresionante que en esa época haya tomado relevancia una película protagonizada por una mujer, dado la situación que había y que continúa también de discriminación, ¿no? Incluso cuando ella estudió en la universidad, ella llegó hasta el bachillerato. Y para ese momento las mujeres no estudiaban en la universidad. Las mujeres se dedicaban al hogar, a tener hijos. Y le decían que ella estaba muy loca. Y estaba muy loca porque iba a estudiar en la universidad. Y se empeñó, y se empeñó, y se empeñó. Y así la inscribieron en el Pedagógico de Caracas. Y bueno, luego ella se gana un premio por una obra de teatro que escribe. Se gana un premio, una beca, a estudiar guión cinematográfico en Estados Unidos. Y así emprende su carrera, el cual ella no se lo imaginaba, que es en Estados Unidos donde le gusta el cine, y aquí no le gustaba. Y de pronto, ella emprende su carrera. O de pronto es en Estados Unidos que todos esos hippies y locos que estaban allá tratando de empoderarse, le mostraron, bueno, mira, tú también puedes hacerlo. No solamente los hombres, no solamente Chalbó puede hacer cine, sino que tú también. Bueno, y más recientemente también ha habido producciones de relevancia protagonizadas por mujeres, como por ejemplo Habana Eva, que es una película más reciente también y que también tuvo muchos comentarios positivos en Venezuela y en otras partes del mundo, ya que es una película grabada entre Venezuela y Cuba también. Hay intercambio cultural allí con esos países, ¿no? Bueno, así con el premio que ganamos en Cannes y luego ella que hace una película de Reverón también. Así llegamos a la edad de oro del cine venezolano. Ella abre las puertas a esa edad de oro. Imagínate considerar una puerta abierta en los años 70 como la década del boom cinematográfico del país. Debemos considerar los años 80 como la consolidación de la industria cinematográfica nacional. Durante estos años, autores que realizaron su primer largometraje en los años 70 continuaron con sus trabajos, publicando sus segundas y hasta sus terceras producciones. Entre las producciones de mayor alcance encontramos Eva, Julia, Perla, 1981, de Mauricio Wallerstein, Cangrejo, 1982, y La gata borracha, en 1983, de Román Chalbó. Por cierto, El Cangrejo lo han pasado muchísimas veces en TVs. Sí, es verdad. En TVs pasa muy buen cine, sí, de noche. Esta época también marcó el nacimiento de nuevos realizadores, como Telman Urgüello con La boda en el 82 y El atentado en el 85, Diego Rísquez con El nuevo mundo en el 86 y América tierra incógnita en el 88. Unos títulos además interesantísimos. Sí, esa época para nosotros fue fuerte, pues, porque recordemos que en la época de los 80 vivíamos, principios de los 80, Lucinchi,
y en esa época vivimos también el 83, vivimos lo que fue el Viernes Negro y fue la caída de la economía en Venezuela y muchos de esos aspectos que repercutieron posteriormente en lo que fue la caída del cine venezolano, o sea, la época más que fue el declive. El declive, sí, exactamente. Bueno, y en los años 80 la gente hacía cola para ir a ver cine venezolano. Había cines independientes Aquí en toda la ciudad. Una película que marcó pauta también en esa época fue Macu, la mujer del policía, que fue una de las películas fueron tan taquilleras que sobrepasó la recaudación de una película estadounidense, pues que en ese momento se veían en el cine. Y nadie se esperaba eso, que una película venezolana recaudara más que una película americana. Que ese momento era el boom. Exacto. Sí, incluso ya para ese momento estaba aquí en Barquisimeto el cine Rialto. Incluso para ese momento es donde se abre el cine, que hace ya unos 4 o 5 años atrás lo cerraron. El Rialto fue como lo último que quedó de las sucursales de cine independiente en Venezuela. El último vestigio de esa época. O no sé, de repente quedaría otra en el país, pues, pero uno de los principales era el Rialto, y más antiguos, y además de su estructura que todavía sigue en pie, pero no sabemos con qué va a pasar con ella. Pero lo que pasa en la época de los 80 es que como ahí la recesión no le dan más inversión a la parte de la producción cinematográfica. Además que la mayoría de las películas que se habían desarrollado eran prácticamente con repercusión subversiva, pues mostraban la realidad del país y de del barrio, ese prácticamente es como la pobreza extrema. Exacto, y las temáticas sociales siempre estaban muy presentes, ¿no? Y además es una de las características principales del cine venezolano, que mostrar cómo el venezolano ve la realidad de su entorno, la Caracas, donde la gente habla la lengua, o sea, habla como en la calle y todos esos aspectos. Y bueno, con eso, esa recesión, pues con esa caída, bueno, se empiezan a hacer las concesiones, darle como más importancia al cine, a la empresa privada, al cine independiente, cine extranjero, de las grandes productoras, a preferir al cine venezolano. Y es cuando empiezan a cerrar las sucursales del cine independiente, las productoras independientes. Yo tenía una anécdota de que, por ejemplo, mi abuela y muchos amigos así de escritores, ¿no? Que aunque están un poco más ligados al mundo cultural, me cuentan, pues, junto con mi abuela, que tal vez es una persona que no está tan ligada como estos otros que son escritores, Carlos Angulo, el mismo Eduardo Oliendo, Wilmer Peraza. Me sorprende que todos ellos, que son de una época determinada, cuenten que el cine era una cosa tan grande que hasta la gente común, los niños, podían trabajar ahí, pues. Y muchos tienen historias de que, bueno, sí, yo ponía las películas. No, bueno, yo iba todos los domingos. O, por ejemplo, no, bueno, yo pasaba, ponía la pantalla, pues, que no recuerdo cómo se llama eso en realidad. Pero proyector. No el proyector, sino la pantalla esa es la pantalla donde proyectaban, ¿no? Otro cuenta de que él era operador de ese proyector. A mí de verdad me parece que eso también abrió como un camino, pues, hacia hacer dinero, pues, de manera independiente y con el arte, pues, de manera que se aprendiera del arte, pero además se pudiera sustentar eso. Entonces, y las comunidades sustentarse. El pueblo estaba incluido en el cine. La producción la producción y también la proyección de las películas estaba más cercana a la gente, pues, al pueblo, pues. Y luego, con la privatización de todas esas cuestiones, ahora termina dando como resultado lo que vemos luego en los 90, que pues, los años 90, los que llamamos el declive. Exacto. Sí, los fatídicos.
una deuda externa, y Venezuela no pudo en ese momento producir películas, y así es cuando llega la industria americana al país llegan los cines privados como Cines Unidos, como Cinex, y empiezan a cerrar las casas de cine. Y además podríamos decir que eso también se debe pues a cómo se fue propagando el tema de la globalización. Pues ese es un tema muy económico, pero que afecta al arte. Pues mucha gente dice, no, pero ¿qué tiene que ver la globalización con que hayan puesto un Cinex en los 90? Pues un Cines Unidos, ¿qué tiene que ver toda esa broma? Pues eso me recuerda que en el 84 una película creo que se llamaba Adiós Miami, que era una película que fue como de bajo presupuesto, porque al principio dieron como parte del dinero para hacer el rodaje de la película, pero no alcanzaba para los pasajes de ida a Miami. Hicieron como el intento, grabaron varias partes, unas cuestiones en Caracas, pero fue como la realidad de cómo en ese momento, pese a la recesión, la gente el pueblo que estaba pasando hambre, siempre había un sector de la población que iba a Miami a gastarse la plata, a vivir y a ver que ¿cómo era que se vivía? Que allá era como el boom, pues. Eso era como la gran vida. Y era una familia que nada más iba nada más allá una semana y a vivir como que, bueno, adiós Miami, cuando se tienen que regresar otra vez de ilegales a Venezuela, pues. Esa es la época del Tabarato Dame 2, de donde sale también una célebre canción de Guaco que decía, qué triste un domingo sin Miami Beach. Imagínate la cultura de esa gente, que para ellos es un fin de semana cualquiera. Imagino que esa película tuvieron que grabarla en el pequeño Miami, allá en la 22 con... En el pequeño Miami. No, y esa época que... Pasaron por Santo Poco. Y pasaron por el famoso Santo Poco. Sin publicidad. Sí, pero hemos tomado unas chelitas por ahí. Esa época que de globalización que afectó el cine también afectó a otras artes. Por ejemplo, en la música, esa subida repentina del precio del dólar el Viernes Negro, bueno, trancó también la importación de música, y bueno, eso surgió más bien un movimiento musical en Venezuela. Sucedió más o menos lo contrario, pues. Surgieron artistas en Venezuela, surgieron muchos artistas pop como Frank Quintero, Franco De Vita, Giordano, que surgieron en una época en la que ya no se podía importar la música pop extranjera, pues. O sea que ya no podían ir a tomar café en Miami por las tardes, pero podían escuchar música, pues. Exacto, hicieron que los cantantes de aquí sonaran como los cantantes de Miami, pues, para más o menos sentir que estaban por ahí cerca. Cómo extraño el café de Miami, Coño. Sape gato. Bueno, no sé si ya estamos listos para irnos a la pausa musical. Sí, y al regreso seguimos hablando sobre el cine venezolano, ya con los momentos actuales y el futuro del cine en Venezuela. Estamos en el programa de Desestigmarte a través de la radio comunitaria Guachirón Cuendial 98.5 FM, La Voz de los Pueblos. Se pueden comunicar con nosotros a través de los números 0414-351-7730 o al 0426-158-4245. Cargando su maletica de estrella, se llama Juana, mi negra, vente pa' acá. Niña
Volvemos a Desestigmarte. Estamos hablando sobre el cine. Ya hemos hablado un poco sobre la edad de oro del cine, el boom del cine, pues como se conoció también de otra forma. Hablamos un poco de la historia del cine. Hemos conversado sobre algunas películas. Hemos estado escuchando algunas canciones que salen en películas. Casi todas las canciones que vamos a escuchar hoy salen en películas o documentales, especialmente porque el tema es apasionante y no podíamos dejarlo pasar. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el año 2000 o renacimiento del cine. Decíamos que en los 90 el cine cayó por diferentes razones. Daniel nos comentaba por el contexto social, por las divisas. Problemas económicos, la crisis económica pues de principios de los 80 y luego viene distintas cosas, el Caracazo. La llegada de la industria. La llegada de la industria principalmente. Bueno, y sabemos cómo estaban las cosas en el país. Y bueno, con la llegada del gobierno nacional bolivariano de Hugo Chávez Frías, se crea el 3 de junio de 2006 la Villa del Cine, que ha contribuido a la abundante producción de películas que ha tenido el país en los últimos 9 años. La Villa del Cine es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuya sede se encuentra en Guarenas, Estado Miranda, y que se dedica en toda su expresión geográfica a incentivar y facilitar de alguna manera la producción y postproducción de películas hechas por venezolanos, con el fin de presentar en la pantalla grande productos con esencia especialmente histórica. Durante estos años, donde ha dominado las producciones de Villa del Cine, produciendo desde en 2011 hasta 33 películas y coproduciendo 40. Venezuela vio nacer películas como Habana Eva, de la que hablábamos ahora, dirigida por Fina Torres, Azul y no tan rosa, que también es un orgullo porque se ganó el Goya, dirigida por Miguel Ferrati, y con la cual Venezuela pues se hace acreedora del premio Goya. Muerte en alto contraste, en 2010, del director César Bolívar, y La casa del fin de los tiempos, en 2013, del director Alejandro Hidalgo. Es interesante ver cómo resurge el cine. Y cuando vamos a Cinex no solamente están las películas que nos ofrece Hollywood, sino que tenemos estas creaciones de venezolanos para venezolanos y el mundo, pues. Claro, porque también debemos recalcar que el presidente de la República para ese entonces, que es Hugo Rafael, creó una ley en la que los cines de la industria privada debían pasar películas venezolanas y dejarlas por al menos más de un mes en cartelera. Incluso si llenaba un poco más de la mitad, creo que la mitad o menos, un poco menos de la mitad, no recuerdo muy bien, ellos tenían que prolongar prolongar el tiempo de la película en las butacas. Entonces eso también hace que la gente vuelva a querer el cine venezolano y que la gente se identifique con él. Además que para esta época, que es el renacimiento del cine, creo yo, cambiamos también de tema. Seguimos con el tema social, el tema de las calles, la delincuencia, los malandros, los cifrinos, pero también tomamos otros temas, como hablábamos anteriormente del Manzano Azul del año 2011, que nos retrata la vivencia en los Andes, el campo, la vida tranquila de los Andes venezolanos. También tenemos películas como Piedra, Papel o Tijera del año 2012, que tiene también, bueno, evidentemente una temática social del momento, pero muestra esa tinte artístico de lo que ahora estaba haciendo los directores venezolanos. Otra es Pelo Malo. Pelo Malo. También que es una cuestión como retomando la parte social y del barrio, y también con un poco de la temática de lo que es el género, cuestiones de la identidad de género, con respecto al niño que quería como pelo malo, era porque tenía el pelo chucharrado y quería pintar, quería como que alisarse el pelo, como planchárselo como los cantantes esos de antes que veía por la televisión. Pero es una entre la alienación de cómo te muestra la televisión de cómo tiene que ser un cantante y cómo se influencian los niños.
Y otra cosa, el rechazo de la mamá hacia la posibilidad del niño que tenga otra preferencias sexuales, pues. Sí, que incluso también el cine venezolano también llegó a la gran industria en su momento. Por ejemplo, con El Tinte de la Fama del año 2007, si no me equivoco, que estuvo preseleccionada para los premios Oscar, que era de una mujer que estaba haciendo el papel de Marilyn Monroe y se consigue con una persona que dice que es la reencarnación de ella. Entonces la cuestión artística de la película, el guión, las actuaciones, estuvo excelente. También pasó eso con El Libertador, ese es del año 2014, si no me equivoco también. Sí, del año 2014. Y estuvo preseleccionada para los Oscars. Ganó muchos premios y... Además bueno, que el trabajo de tanto de fotografía, la broma, las tomas que se hacían tanto de las batallas, nunca se había visto una cuestión así, pues fue un poco como mezclando los grandes avances del cine en la actualidad con tanto retomando lo que es la historia de Venezuela, pues. Sí, incluso también Reverón en el 2011, que es del director Diego Rizque, y incluso es la canción que acabamos de escuchar, que la canta el mismo protagonista. El protagonista sufrió un proceso, digamos, para poder representar ese papel, y no solamente actuó, sino que también cantó en la película. Creo que tuvo como meses de preparación psicológica para poder asumir el personaje, pues, porque creo que era... Pero era como para asumir el papel, el rol y también fue el autor el que cantó la canción que acabamos de escuchar hace un momento. Sí, la Villa del Cine le ha dado oportunidades incluso a los más jóvenes. Hace quizás un mes, 2 meses, fui al cine a ver una película sobre Massiani y era un documental, y la película la hizo un estudiante de la Universidad de los Andes. La vio el gran productor de esta era para mí, que es Coba, que es el que hizo la película, le produjo la película Secuestro Express, Azul y no tan rosa, Desde Allá, que de eso vamos a hablar ahorita, y vio el documental, le gustó, es un joven, un estudiante, y lo tomaron en cuenta para sacar esa película en las pantallas venezolanas. También debemos recordar que este año, el año pasado, en el 2015, nos ganamos el premio del Festival de Venecia con la película Desde Allá. Eso yo creo que es el galardón más grande que hemos ganado en la historia venezolana. Y yo creo que más allá de todos esos premios que nos hemos ganado, es la cuestión de que se esté haciendo cine y de que esté tan activo, que es reconocido en el mundo, de que es tan activo el cine y la creación en Venezuela, que no solamente se está viendo aquí, sino que se está viendo en todo el mundo. Es un revuelo, se hablan de los venezolanos en el mundo, no por cosas malas, como por ahí mucha gente dice que no, los venezolanos los recuerdan mal en el mundo, sino que también nos recuerdan bien por la música, por el cine, por la danza. Sí, y esa actividad no solamente fomenta que nuestras películas sean vistas, sino que también hay las coproducciones y colaboraciones con otros países. Por ejemplo, uno de los cortometrajes que ha nacido en esta nueva era del cine venezolano está el documental Yo Soy el Otro, del director Marc Villas, del 2008, que narra historias que suceden en Ecuador, en Corea del Sur, en Italia, en Venezuela y también en Sahara Occidental, donde 3 hombres y 2 mujeres viven cada día actuando frente al orden corporativo mundial, y sus acciones son las voces de los otros, de los individuos, de las multitudes, de muchos, aquellos que buscan otro mundo. 5 casos reales contados por sus protagonistas en torno a los procesos colectivos de resistencia o reacomodo a nivel mundial. Es uno de los documentales venezolanos de los últimos tiempos que más me ha gustado. Yo Soy el Otro. Y en esa misma onda de los documentales está el documental Primero la Tierra, que es reciente, del 2015, se estrenó el 20 de febrero, fue dirigido por Carlos Brito. Este documental
lo denominan como un viaje a las más hondas preocupaciones por el derecho ancestral a ser dueños de la tierra que trabajamos y del futuro que merecemos. Primero la tierra es una convocatoria para pensarnos colectivamente y comprender las razones que mueven el deseo de vivir con dignidad, respetando el legado de nuestra herencia compartida. Primero la tierra, una propuesta para saber de qué están hechas las luchas de nuestros pueblos originarios, campesinos y los grandes desafíos a los que hoy se enfrentan y levantan sus voces, contra un orden que solo piensa en la producción y olvida la suerte de los pueblos. Y resulta además que primero la tierra tiene esta misma modalidad, que no solamente se centra en las historias de venezolanos sobre la tierra, sino qué pasa por Argentina, Ecuador, Perú, llega a Venezuela, y cuando llega a Venezuela se muestra el pensamiento de Ramón Mendoza, que es un profesor de la Universidad de Carabobo, que tiene un movimiento interesantísimo que se llama el Cayapo. No sé, en otros programas hemos hablado sobre eso, si no, lo tenemos como deuda, comentar un poco sobre lo que hace el Cayapo, que es esto, pues pensarnos colectivamente, volver al original, sin dejar ciertas cosas. Sí, y lo impresionante es que tuvimos la oportunidad de ver esa película, creo que en la cadena privada Cines Unidos. Entonces nosotros viendo una película sobre el socialismo con Gino González. Con Gino González incluso. En el este. Y decíamos, y además decíamos, bueno, vamos a entrar a esa película primero a la tierra. Nosotros... Bueno, a mí sí me gusta más ir al cine, pero a Fari no le gusta tanto. Entonces siempre tenemos como la cuestión de que, bueno, pero vamos a ir para el cine. No, es que a mí no me gusta. Bueno, entonces ese día decidimos pero tiene que ser algo bueno, si no vamos. Y ese día, casualmente, llegamos y dijimos, vamos a ver esa primero la tierra, que se ve interesante. Y entramos al cine y realmente valió la pena pagar esos, no sé, 100 y pico, estaba en ese entonces. Ya está como por los 500 por la locura de la inflación, pero realmente por eso sí vale la pena ir al cine. Debería valer la pena si para mí, pues, que siempre y cuando sea cine venezolano, pues, que no aportar también al talento o al surgimiento, pues, decir, cine venezolano. Y a eso también ha ayudado el gobierno, pues, que creó las cinematecas nacionales. No creó, pues, hizo que en cada estado y en las ciudades tuviera su cinemateca, como la tenemos aquí en el estado Lara. Sí. Trágico. Trágico lo sucedido, pues, el robo, bueno, muy extraño y me parece eso hasta sospechoso, pues, en todo el ámbito de lo que sucede aquí, pues, pero... Bueno. Sí, bueno, sabes cómo son las cosas con la autoridad, pero no hablemos de eso, más bien vamos a hablar de cine, sigamos pensando en que podemos igual conseguir este tipo de películas en las librerías del sur. De pronto ya no tenemos la cinemateca, ya no tenemos los libros que conseguíamos en la cinemateca, ya no podremos tener la misma información, pero podremos igual seguir consiguiendo las películas, igual asistiendo a el compartimiento, pues, del cine venezolano. Por ahí nos queda el Charles Chaplin, pues, un saludo a la gente por allá. Bueno, al Charles Chaplin, claro. Hay que salir para adelante, pues. Claro. Vamos de nuevo a la pausa musical y regresamos al programa de Sestigmarte a través de la radio comunitaria Huachirón Guendial 98.5 FM, La Voz de los Pueblos. Pero antes quería mandarle saludos a mis hermanos que me están escuchando por ahí. Muchas gracias por escucharme, Alejandro y Arián, y los quiero mucho. Yo también le mando saludos a mi mamá, que sé que me está escuchando. Le dejé ahí pendiente que escuchar el programa. Aunque cuando llegue a la casa le voy a hacer preguntas a ver si escucho. Lo vas a interrogar. Bueno, saludos también a... La de AT estudiando. Sí. Saludos a nuestra amiga Berta Freites, recordándonos que están abiertas las inscripciones para el taller de guión cinematográfico en la tienda del Museo de Barquisimeto, en la carrera 15 entre calles 25 y 26. Va a ser en horario sabatino, el primer nivel, porque hay un segundo nivel también. De 9:30 de la mañana a 2:30 del mediodía, 20 horas con un costo de 2.000 bolívares. ¿Cuándo empieza eso? No sé, vamos a preguntar. El 30 de enero. Okay. De enero, es aquí mismito, está calientico. Bueno, vamos a la pausa, vamos a escuchar una canción relacionada con el cortometraje del que nos habló Iranes hace unos momentos, y es de Gino González. Se llama La Tenencia de la Tierra.
Se pueden comunicar con nosotros a través de los números 0414-351-7730 o al 0426-158-4245. Llame ya. Voy a cantar un joropo, hay un joropo que me molesta en la lengua, con la verdad por delante y duélale a quien le duela. Óiganlo bien y duélale a quien le duela. Presten atención, señores, anda señores que voy a entrar en materia. El asunto trata sobre la tenencia de la tierra. Se clavaron los estantes, hay los estantes y alambre por donde quiera. La sabana tiene dueño el venado y la palmera. Óiganlo bien, el venado y la palmera. El ganado tiene hierro, si tiene hierro la agricultura es ajena. Y por donde usted se meta, mijito, por vida tuya trompieza con una cerca. Yo quiero hacer una pregunta al que puede responderla. Si la tierra estaba hecha antes que el hombre naciera, óigalo bien, antes que el hombre naciera. Díganme con qué derecho se apoderaron de ella. ¿Cómo fue que la compraron? ¿Quién fue capaz de venderla? Aquellos tiempos de la gente conuquera, la propiedad del terreno no existía como problema. Óiganlo bien, no existía como problema. Cuando la tierra y el indio, anda y el indio formaban una pareja. El pescado era de todos era la cacería y la siembra. Aquí en este continente, paisano mío, la historia no lo revela. La cosa se echó a perder con la invasión extranjera. Sinceramente, con la invasión extranjera. Llegaron con la avaricia y nos hicieron la guerra. Así comenzó el reparto, mijito, por vida tuya desigual de Venezuela. Cuentan y que el rey de España repartió la encomienda, regalando nuestra patria sin siquiera conocerla. Santo bendito, sin siquiera conocerla. Que le firmaba un papel, algún español cualquiera, y le daba de un plumazo, sí, de un plumazo hasta 40.000 leguas. Cosa no termina, oiga pariente, después con la independencia el pobre esa libertad nunca pudo conocerla. Óiganlo bien, nunca pudo conocerla. Porque aquí en este país, sí como no, sigue la misma miseria. El rico anda en la abundancia, y el pobre en la peladera. Más adelante en la historia, verdad mi vida, siguió la repartidera, con padres y amigos de la silla gobiernera. Óiganlo bien, de la silla gobiernera. Desde José Antonio Páez, escucha, los campesinos han buscado la manera de tasallar este suelo, igualito una ternera.
Yo no estoy metiendo embuste, esto es una cosa seria. Y reto al terrateniente que me presente las pruebas, al Yaguarín que me presente las pruebas. A partir de su escritura me agilo hasta la primera. Y demuestro que es dudoso, que es muy dudoso el origen de su hacienda. La cocina alternativa, pensando la comida de otra forma. Hoy, en la cocina alternativa, compartiremos la receta de la torta de pan. Ingredientes: una lata de leche condensada, una taza de leche líquida. Ambas se pueden sustituir por jugo o por cualquier licor. Podemos ser creativos porque no necesariamente debe ser leche. 700 gramos de papelón derretido, también conocido como panela en algunos lugares, rapadura, paneleta, panocha o chancaca. 3 huevos, 8 a 14 panes duros o viejos, que no estén mohosos, partidos en trozos o rallados. Pasitas al gusto, vainilla al gusto, canela opcional si lo prefieren o no, chispas de chocolate oscuro, también opcional, pero la verdad es que queda muy buena así. Procedimiento: rallar el pan y remojar su ralladura en la taza de leche líquida hasta ablandar un poco y tener más como una mezcla y no tantos trozos duros de pan, ¿no? Enharinar un molde con mantequilla y harina y reservar. Podemos utilizar harina de avena, harina de arroz, o también harina de plátano. Por esto de que no se consigue mucho la harina de trigo, pues además de que es mucho más nutritiva y beneficiosa para el cuerpo y el bolsillo. Prender el horno para que se caliente a unos 180 grados. Batimos los huevos ligeramente y reservamos. Agregamos las pasas en un envase con algún licor si preferimos usar licor. Mezclamos los huevos previamente batidos junto con el pan remojado en un bol con la leche o el jugo, lo que hayamos decidido utilizar, y batimos con una batidora a velocidad media. Si no poseemos batidora, se puede hacer en una licuadora y luego se pasa a un recipiente donde añadiremos 600 gramos de papelón derretido a la mezcla y reservaremos 100 gramos aproximadamente, un poquito pues, un meladito que le echemos encima a la torta. La vainilla, se le coloca a esta mezcla. Si decidimos utilizar licor, se le coloca licor, las pasas, el chocolate. Si se le desea poner canela, se la ponemos en este momento y batimos hasta que se integren todos los ingredientes. Vertimos la mezcla en el molde previamente enharinado y enmantequillado y metemos al horno a 180 grados. Cuando metamos un palito de madera o un cuchillo y salga limpio, significa que la torta está lista. Por ahí la mamá de Laura me comentaba, que es repostera y muy buena además, que la torta tiene 3 olores. Ustedes vean el olor que desprende mientras la torta está en el horno, y si pueden llegar a esa perspicacia de sentir eso, también sabrán cuándo estará lista la torta sin meterle el palito. La dejamos enfriar y le vertimos encima los 100 gramos de papelón derretido que reservamos antes. Le agregamos otro poco de vainilla, si deseamos al papelón o canela, para hacer que el jarabe sea un poco más sabroso, y listo. La dejamos en la nevera, la tenemos preferiblemente refrigerada y podremos compartir en casa esta torta de pan. Disfruta de estas y otras recetas en el blog www.ciudaddecolera.blogspot.com. En la cocina alternativa seguimos investigando para tu bienestar. La cocina alternativa, pensando la comida de otra forma.
Desestigmarte. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. En la sección de hoy, desde Río Bravo hasta la Patagonia, le traemos las luchas de Latinoamérica y sus pueblos. Es que vamos hacia México. En Chiapas, la oscuridad que no le mostrarán al Papa. El 15 de febrero próximo, el Papa Francisco arribará a Chiapas. Estará primero en San Cristóbal de las Casas, un lugar emblemático del racismo en México, que paradójicamente se constituye en un valle rodeado de población indígena combativa y combatida. Ahí, en el Centro Deportivo Municipal, en el que se colocará una imagen de la fachada de la Catedral de San Cristóbal, colorido estandarte de la ciudad cuya plaza principal es ambientado por los artesanos de la región, oficiará una misa. El protocolo oficial contempla que al término de la homilía, el primer mandatario de la Iglesia Católica en el mundo reciba una Biblia traducida al tzotzil, de manos de una selecta representación de indígenas. Posteriormente, durante su primera visita oficial a México, el Papa Francisco se trasladará a Tuxtla Gutiérrez, sede de los poderes públicos de Chiapas, en donde se reunirá en un deportivo de 60.000 metros cuadrados con un grupo igualmente selecto de feligreses. Símbolo de la mexicanidad, estará ahí el indio bueno, el buen mexicano, esa fragmentada realidad que el gobierno del país desea mostrarle. Y es que del erario público se han destinado cerca de 100 millones de pesos para la organización de la visita papal. Otra paradoja para un lugar cuyos índices de pobreza van en ascenso, según lo muestra la estadística institucional, incluidos los índices de educación, salud e infraestructura. Y se trabaja ya para el embellecimiento de la imagen urbana del lugar, en los recorridos de campo para identificar y atacar posibles riesgos, y en el reclutamiento de más de 30.000 voluntarios. Pero es que el catolicismo no tiene la hegemonía en Chiapas. El 60% de los indígenas, que representan más del 50% total de la población y que habitan en más del 70% del territorio, no son católicos. Muchos son evangélicos, una avanzada apabullante, a decir del antropólogo experto en Chiapas, Arturo Lomelí González. Es evangelista incluso Marco Antonio Cancino, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Dado que el discurso de la cúpula de la Iglesia Católica es del perdón y el olvido, habrá que estar atentos a la paradoja principal de la visita papal a Chiapas, entidad que, como muchas otras regiones en México y Centroamérica, acarrea problemáticas de largo aliento, cuya resolución se ha postergado en conveniencia de intereses de índole diversa. Una de las principales representaciones de esta paradoja es las abejas de Acteal, un grupo de origen maya tzotzil. Se trata, según refiere Arturo Lomelí, de la organización más vulnerable de la entidad, puesto que no se asume como zapatista, aunque sí mantiene una lucha de resistencia hacia el gobierno. La demanda principal de este grupo, que ha rebasado el catequismo evangélico de la Iglesia Católica y su autocreado, su forma religiosa, al incorporar al catolicismo tradicional elementos indígenas y del maya clásico, es la justicia por la masacre del 22 de diciembre de 1997, en la que fueron ultimados 45 miembros de su comunidad mientras rezaban en una iglesia. El discurso católico es el perdón y el olvido, pero la resistencia de las abejas es por justicia. Ahí es donde los curas conservadores les dicen que deben dejar en paz a sus muertos. Esta es la paradoja principal. El Papa habla de justicia, pero a ver qué es lo que ocurre en este caso, dice Arturo Lomelí, el autor del libro Las instituciones político-religiosas de los pueblos de los indios de Chiapas. Así que esta es la realidad en México actualmente con la visita del Papa. Tenemos otra noticia de Venezuela. Es que el Ministerio Público investigará la muerte del periodista Ricardo Durán. Comisionó al fiscal 55 del área metropolitana de Caracas, Miguel Hernández, para investigar la muerte del jefe de prensa del gobierno Distrito Capital, Ricardo Durán Trujillo, de 40 años de edad. Un hecho que ocurrió a las 11:40 de la noche de este martes en la UD4 de la parroquia Caricuao, frente al bloque 22 en el municipio Libertador. De acuerdo con la información preliminar, el periodista fue interceptado por 3 desconocidos cuando salía de esta residencia. Hasta el sitio del suceso se apersonó el fiscal, quien actualmente coordina la investigación que realizan funcionarios del 6CPC y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Recordemos que este periodista Ricardo Durán
fue uno de los más combativos a favor de la revolución bolivariana. De hecho, como anécdota, Ricardo Durán fue aquel que se quedó filmando dentro de Miraflores el día del golpe de estado del 11 de abril de 2002, cuando muchos huyeron y hubo un grupo pequeño de ministros y compañeros seguidores de Hugo Chávez que se quedaron hasta el final, hasta el momento en el que Chávez se lo llevan arrestado, y hay un registro audiovisual de eso, y es Ricardo Durán quien estuvo allí reportando esos sucesos hasta las últimas consecuencias. Así culminamos la sección de hoy desde Río Bravo hasta la Patagonia. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. El este da lo mismito que el sur. Yo como tu luz, no sé dónde voy. Yo quiero estar donde tú estás. Un charco pa' una pulguita del mar. Una linterna es el sol, un chihuahua en Manhattan. Yo quiero estar donde tú estás. Echar para atrás, ahora soy un bebé, mañana vuelvo a nacer. Me da igual, yo te vuelvo a encontrar donde tú estás. Pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía. Pobre de mí, porque al quererla me malquería. Soy malquerido
Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Soy mal querido por la mujer que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Bueno, seguimos en Desestigmarte. Acá de escuchar. Bueno, yo sufro de dislexia, chicos. Acabamos de escuchar una canción de Famas Lu de la película Piedra, Papel o Tijera del año 2012 de Hernán Haes. Y también una canción de Felipe Pirela, El Malquerido, una película que está justamente en cartelera. Bueno, así que estamos al día, ¿no? Estamos al día con el cine. Y es que, bueno, ya como nos toca la parte final de despedir el programa, también vamos a hablar un poco de lo que se viene, ¿no? Lo que se viene en el cine venezolano. Y es que se vienen cosas buenas, como dicen unos amigos por ahí. Sí, bueno, se dice que viene una película de Allende para el 2016. Sí, se viene una película sobre Salvador Allende, que se llama Allende en su laberinto. Es dirigida por el chileno Miguel Litín. Es una coproducción de las que hablamos anteriormente, que se están promoviendo ahora con este nuevo auge del cine venezolano. Una coproducción entre Chile y Venezuela. Revivirá las últimas horas del presidente Salvador Allende cuando aconteció el golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, el 11 de septiembre de 1973. Un suceso que marcó un hito en Latinoamérica. Dice el director Litín que es un hecho importante que ambos países se unan en este proyecto para difundir el relato de Salvador Allende, una persona que ha marcado la historia de los tiempos contemporáneos, quien entregó su vida luchando por las libertades democráticas y por señalarle al pueblo de América Latina que los principios no se entregan. También Chalbó, en una conferencia que dio aquí en Barquisimeto hace como 2 meses, dijo que va a hacer una película este año junto con Luis Brito García, con guión de Luis Brito García. Imagínense, Chalbó a sus 84 años, si no me equivoco, que tiene, haciendo una película con la talla de ese guionista. Imagínate tú, vamos a estar pendientes a ver si capaz es su obra maestra. Sí, claro. Bueno, uno de los consejos de Chalbó era que, así que a los que querían hacer cine, era que vieran cine. Y bueno, nos aconsejó que viéramos películas como Los Olvidados de Luis Buñuel, Venus de Nácar, César debe morir, El Ciudadano, La Pasión de Juana de Arco, El Ixis y una película de Rossellini que se llama Roma, Ciudad Abierta.
Eso fue una información en un foro que hubo, ¿no? Sí. ¿Tú estuviste ahí? Sí, Cuéntanos, pues. por supuesto. Cuéntanos más. Destácate, Laura. Cuéntanos, ¿cómo fue ese foro? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en noviembre, en el mes de noviembre, no sé exactamente el día, creo que el 16 de noviembre. Y bueno, estuvo en el Museo de Barquisimeto y habló sobre su trascendencia en el cine, cómo era su trabajo, con qué personas trabajaba, la diferencia de trabajar ahora y trabajar en los años 70 y 80. Y bueno, nos aconsejaba a ver cine y a hacer cine, a trabajar desde el trabajo de campo. Más que estudiarlo, que también es necesario, atreverse a hacer el lente, trabajar tras el lente de la cámara. Como sí. a empezar por lo menos de cortometrajes y pequeñas producciones para luego dedicarse de lleno, porque la práctica es la que hace el maestro. Exactamente. Y bueno, fue muy interesante porque conversó conmigo incluso, que soy una muchachita que estaba ahí, y conversamos un rato, y con varios compañeros que se animaron a ir al foro. Realmente él estaba muy abierto a conversar con los jóvenes que son amantes del cine y a ver cine, que era el Festival de Cortometrajes de Barquisimeto. No, y definitivamente sí hay gente atreviéndose al cine, porque escuchen esta noticia: el cine comunitario también tendrá un espacio este año, en marzo, con la película Juntera. Es un largometraje documental producido por comunas socialistas a partir de la necesidad compartida entre la cooperativa audiovisual La Célula y la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, de contribuir al registro histórico de los procesos de construcción del socialismo bolivariano en los territorios comunales. Así que ya están las comunidades activas también en la producción de cine, sí. Lo que muestra que han seguido ese consejo que dio Chaló en aquel foro. Sí, Barquisimeto además está muy activo en el cine. Tenemos a Marisa Duque, que vive en Caudare, que es de Caudare. Ella fue nominada hace como unos 2 años a un premio en Cannes. Claro, no lo ganó, pero fue nominada, pues. Ella mandó su trabajo, importante, que es bastante importante. Ya es consola que ella esté dentro de ese festival, eso es buenísimo. Y también tenemos a los muchachos, compañeros, amigos de nosotros, Natalie Vidal y Braulio, que hace nada sacaron un documental sobre los rostros de las mujeres barquisimetanas. Está también Andrómaco y Neki, un saludo para ellos también. Un saludo para ellos. El Ojo del Arañero. El Ojo del Arañero, claro. Donde se recita a lo largo del cortometraje, recitan un poema de José Miguel Méndez. Un saludo para Chemi. Alias Chemi. Alias el Chemi. Saludos a Chemi. Bueno, como todos me miran, tendré que decir algo. Bueno, sí. También tenemos, por no ir más allá, pues tenemos la escuela del CIECA, que también es una escuela de cine interesante. No sé ahora, pero siempre han ofrecido talleres muy accesibles y además con mucha... Ni tanto. Bueno, no sé, pues hace tiempo que yo sabía, pues hubo algo por ahí que yo hasta ahora, mira, hasta tengo la plata para hacerlo. Bueno, ahorita está como difícil, pero sí, ellos están ahí trabajando. Sí, también bueno. Está la escuela de fotografía Enfocarte, que están ahí mismo en el Museo de Barquisimeto. Todos los sábados, los que estén interesados con la fotografía, que es un enlace con el cine. Generalmente los cineastas han sido fotógrafos también, o los fotógrafos son cineastas. Y bueno, anímense. Y del CIECA quería comentar pues que están haciendo la película esta Celeste, que es también escrita de esta amiga nuestra, Berta Freites. Es un proyecto también interesante porque también es como para retomar un poco la cuestión del cine independiente, con vistas hacia la creación realmente sustentable, ¿no? Y bueno, por ahí saludamos a Edwin Araujo, está por aquí acercándose a la radio. Los invitamos a escuchar La Ensalada. Un programa que no se come, pero cómo se disfruta, ¿no? A partir de las 7, ¿no? A partir de las 6:30 de la tarde, el programa La Ensalada, todos los jueves, a través de la radio comunitaria Huachirón Guendiano. Bueno, ¿cómo hacemos para despedir este programa tan interesante?
Bueno, ¿Cómo yo hacemos diría... para terminarlo? ¿O seguimos? Bueno, nos podemos quedar aquí todo un día hablando de cine. Claro. Nos hemos quedado cortos, más bien. Realmente. La historia del cine venezolano realmente es bastante densa e interesante por los procesos políticos que hemos pasado y que no están desligados del arte. Y la necesidad bueno, eso está vinculado con los procesos, como dice Laura, pues los procesos políticos, de la necesidad del pueblo de narrar una historia, pues tenemos una historia constante de expresarse, pues. Y todas las producciones que fueron de los 80 y casi principios de los 90 fueron una visión de lo que era hasta la guerrilla, la lucha armada en la movilización de las fuerzas armadas a la lucha urbana, pues, que era en la calle y la guerrilla urbana. La guerrilla urbana, el día a día en la calle y bueno, eso era la forma que también que todavía se narra en el cine venezolano, pues, que la cotidianidad del arte. Exacto. Y que además, como hubo tanta producción a nivel literario, a nivel plástico, y sobre todo a nivel teatral, me parece que hubiese sido una locura que el cine no haya tenido el auge que tuvo y que sigue teniendo a partir del 2000 que comentábamos. Y bueno, el llamado es a que veamos cine venezolano. Encontramos películas accesibles, 30 bolívares, todavía están las películas en la librería del sur, si usted no quiere ir al cine. Sí. Si usted quiere ir al cine, pues, y es una de las personas que va al cine, pues encontrará también una de las mejores selecciones del cine venezolano. Yo creo que, pero discúlpame, Irani. Tranquilo. Una de las observaciones, pues, que en la actualidad que debemos ver, ir analizando, es que no tenemos una forma para accesar a clásicos del cine venezolano, y hay gente que lo que posee las películas y tiene la biblioteca digital y tiene su repertorio, pues, pero la mayoría de las personas no tienen el acceso a conocer lo que fue muchas de las películas del cine venezolano. Sí, en ese trabajo está Amazonia Film haciendo la distribución de las películas venezolanas, pero y además la recopilación histórica. Sí, pero ahí vamos, pues es un también, trabajo a través de las redes también nosotros podemos recopilar muchas de las películas, conseguirlas y distribuirlas, rodarlas por las redes, que la gente la pueda ver de una manera sencilla y así es formarnos culturalmente, pues. Tenemos que dar las gracias al SENAC y a la Villa del Cine, que son los entes que financian las películas venezolanas, una gran parte, y por eso es que nuestro cine venezolano ha crecido como lo ha hecho. Realmente han hecho un gran trabajo la gente del SENAC. Claro, hay que reconocerlo. Por aquí también mandamos un saludo a Carlos Guzmán, que también de La Ensalada, se aproxima también a la radio, pronto va a sonar La Ensalada. Así es, espérenla. Bueno, y yo pienso además que es una cuestión del día a día, pues, que probablemente nosotros mismos que estamos hoy hablando de cine, como nos apasiona tanto el tema, en algún momento en nuestras casas, en una calle, proyectaremos alguna película. Lo hicimos hace un año con Ciudad de Cólera, con el documental Semillas Quedan, que es un documental de unos compañeros argentinos que está apoyado también por el Frente de Creadores Militantes, que funciona acá en Venezuela, pero también tiene vínculos y relaciones con el mundo, con nuestros hermanos latinoamericanos, y esa proyección, hicimos una proyección en la Cinemateca y luego cerramos una calle y proyectamos Semillas Quedan, que fue una experiencia maravillosa. Yo digo, si tenemos tanto acceso a los discos, si en las redes tenemos la forma, pues si la mayoría de la gente ahora tiene internet, pues utilicemos el internet para otra cosa que no sea solamente estar en las redes sociales, sino que descarguemos una película y, ¿por qué no?, invitemos a los vecinos y veamos una película entre todos, pues. Qué sabroso es eso de hacer una comida sabrosa, una torta de pan que comentamos aquí en la Cocina Alternativa, compartir y además ver una película, pues informarnos, pues, sobre las realidades sociales y solamente disfrutar, pues,
de lo que se muestra ahí en la pantalla, pues. Eso quedará a cuenta de uno lo que irá a pasar después. Claro, definitivamente esas experiencias de acercamiento de las comunidades al cine debe irse multiplicando y bueno, y nosotros ser semilla para que eso se vaya regando y se vaya multiplicando, ¿no? Bueno, aquí en Huachirongo está el Cineforo, no sé si maneja el nombre. Roberto Torobello. El Cineclub Roberto Torobello, en diferentes comunidades como en La Antena, en Ali Primera también hacen cineforos, tenemos el Cineclub Charles Chaplin. Bueno, ahora es que tenemos lugares en Barquisimeto para ver cine gratuito y conversar e instruirnos si nos interesa, o accesible, si nos interesa el tema, pues. Bueno, yo creo que de esta manera hemos llegado al final del programa de Desestigmarte del día de hoy, jueves 21 de enero de 2016. Nos escucharon a través de la radio comunitaria Huachirongo en Dial 98.5 FM, La Voz de los Pueblos, bajo la dirección de Wilmer Peraza. En la producción y la moderación de este programa estuvimos Daniel González, Irani Serrano, Laura Castillo, por ahí Crismar Torres, no dijo nada, pero participó, y yo, Farid Colmenares. Nos despedimos de ustedes. Hasta entonces, un abrazo de corazón a corazón. Les dejamos por ahí de Dayan Arbus. Una fotografía es un secreto acerca de un secreto. Hasta luego. Fuimos, pues. Hasta luego. Hasta luego, nos veremos. Vale. Cuidado con la madrugada y la sonrisa, cuidado con el sol de mayo y el complot, cuidado con la luz, la tonada, el hombre de febrero, el pito, la multitud, el mástil de una idea, la más pequeña de las fantasías. Cuidado con la esquina, el cesto y la cornisa, cuidado con el as de espadas y el alfil, cuidado con la luz, la palabra, el corto, el principito, la escolta, el zodíaco, la celda en la historieta, la más terrible de las fechorías. Cuidado con el rastro de tu identidad, cuidado con el mar, el tobogán particular del arco iris al revés, el rostro de Ulises, el valor del dólar, un palanque, la cola del pez que fuma. A propósito del nuevo tiempo, me canso los pies y le gustan las pisadas tristes a quién sabe quién. Contraseñar un país portátil, pobre de ti. No hay cosméticos para la guerra, y menos aquí. La escalera cubre la cola del pájaro pintado, se levantan las hojas. Esto no es una elegía ni es un romance, ni un himno. Arcoíris al revés. Es apenas la memoria de febrero rasgando el horizonte, que a partir de este 27 ya no es más una línea recta en el azul, sino un dedo oscuro de la historia que se moja en la saliva de la muerte,
para pasar la página. Y no puede, no puede, no se puede. Cuidado con el blues sin curso en periodismo. Cuidado con la enciclopedia en el patín. Cuidado con la cruz de ese Cristo que anda sin mejillas. La armada, el cristal, el pin, la espuela en cada idea, la más urgente de las cortesías. Cuidado con el parto en cada corazón. Cuidado con el pan, el girasol particular de la sonada en el café. La mano en la masa, la mancheta, el tiro en la central, el sexo y la cartomante. A propósito del nuevo tiempo, me calzo los pies y descubro en cada nuevo paso a quién sabe qué. Contraseña en un país portátil, pobre del mí. No hay cosméticos para la guerra, menos aquí. La escalera cubre la cola del pájaro. Se levantan